Me gustaría que me acompañara ahí a Jeremías capítulo 7. Jeremías capítulo 7, voy a leer del verso 21 al verso 26. Jeremías capítulo 7, del verso 21 al 26. Estamos meditando este libro diariamente, porciones pequeñas del libro. Y yo creo que sería bueno una vez más reiterarle la invitación a que esté meditando en la palabra del Señor, hermanos. Y sobre todo en este libro donde el Señor habla directamente y evidencia directamente a su pueblo, pero también a través de esa evidencia y a través de lo que habla, también da esperanza. Entonces tenemos que examinar lo que este pueblo hizo y cómo es que fue destruido. Dice así el capítulo 7 de Jeremías, versos del 21 al 26, dice así, yo lo leo, sígalo con su vista, dice: así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel: añadid a vuestros holocaustos sobre vuestros sacrificios y comed la carne, porque no hablé yo con vuestros padres, ni nada les mandé acerca de holocaustos y víctimas el día que los saqué de la tierra de Egipto. Mas esto les mandé, diciendo: escuchad mi voz, y seré a vosotros por Dios, y vosotros me seréis por pueblo, y andad en todo camino que os mande, para que os vaya bien. Y no oyeron, ni inclinaron su oído, antes caminaron en sus propios consejos, en la dureza de su corazón malvado, y fueron hacia atrás y no hacia adelante. Desde el día que vuestros padres salieron de la tierra de Egipto hasta hoy, y os envié todos los profetas, mis siervos, enviándolos desde temprano y sin cesar, pero no me oyeron, ni inclinaron su oído, sino que endurecieron su cerviz y se hicieron peor que sus padres. Oremos, hermanos. Dios, Señor de los cielos y de la tierra, bendito Señor, gracias porque nos permites el día de hoy estar juntos para ir a tu palabra. Pedimos, Señor, el mover de tu Espíritu Santo, la obra de tu Espíritu Santo en nosotros en este momento. Háblanos a través de tu palabra. Descubre, Señor, y alumbra los ojos de nuestro entendimiento para que podamos comprender, entender y asimilar tu palabra el día de hoy. Tómanos, Dios. Señor, quita todo cansancio que pueda haber, Señor, a través de todo el trajín de la semana. Darnos fuerzas para estar atentos a tu palabra. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Muy bien. Hemos estado nosotros examinando el libro de Jeremías, y si nosotros pudiéramos contextualizar qué es lo que menciona el libro de Jeremías, hermanos, desde el capítulo 1 hay una promesa de parte de Dios para el pueblo de Judá. Esa promesa no es una promesa buena, es una promesa mala, es una promesa de destrucción. Si usted va al capítulo 1, se va a encontrar con que Jeremías descubre y profetiza al reino de Judá que del norte va a venir la destrucción. Eso lo va repitiendo en todos los capítulos que siguen hasta el capítulo 6. En el capítulo 6, en el verso 1, me gustaría que lo leyéramos para que usted se fuera dando cuenta de qué es lo que reiteradamente está diciendo Dios al pueblo a través de Jeremías. Dice el capítulo 6, verso 1, dice: huid, hijos de Benjamín, de en medio de Jerusalén, y tocad bocina en Tecoa, y alzad por señal humo sobre Bet Akerem, porque del norte se ha visto mal y quebrantamiento grande. Entonces yo explicaba las veces anteriores que cuando Jeremías habla de que viene del norte la destrucción, se está refiriendo a un imperio.
El imperio que en este momento estaba gobernando el mundo era el imperio asirio. Pero hubo una batalla que se llamó la batalla de Carquemis. Esta batalla de Carquemis tuvo 3 contrincantes, 2 de un lado y 1 del otro lado. Estaba Egipto por un lado y Asiria ya muy disminuido, y por el otro lado los babilonios. Esta batalla de Carquemis se desarrolló en el 605 a.C. Hubo un ganador, solo uno, Babilonia. Por lo tanto, antes de que pasara eso, lo que está mencionando aquí es que viene la destrucción sobre Jerusalén y viene del norte. Hermanos, en el 605 Babilonia destruye o conquista a Siria y a Egipto en la batalla de Carquemis, y justamente Carquemis se encuentra al norte de Jerusalén, en lo que hoy conocemos como Turquía, o no sé si usted se ubica hoy Turquía, donde está Asia Menor. Ahí se encontraba en la zona oriental de Turquía Carquemis. Estaba justamente, hermanos, al norte, lo que hoy podría ser colindar con Siria. Por lo tanto, cuando Dios habla de que viene la destrucción del norte, es porque la ruta para bajar y conquistar todos esos pueblos que faltaban por conquistar, hablando de los babilonios, venía del norte. Al final, yo les mencionaba las veces anteriores, nosotros tenemos la película completa. En el 605 gana Babilonia, desciende hacia el sur y conquista Jerusalén. Por lo tanto, nosotros tenemos la película completa. Dios promete destrucción del norte y nosotros vemos a través de Jeremías y de otros libros y de Primera de Reyes, por ejemplo, que eso se cumplió a la perfección. Yo les mencionaba las veces anteriores que entonces hay que examinar por qué pasó esto. Porque no estamos hablando de un pueblo pagano, un pueblo que fuera extraño a las cosas de Dios. No, estamos hablando acerca de su pueblo, el pueblo que él había rescatado de Egipto, que había llevado y sostenido 40 años en el desierto y los había introducido a la tierra. En esa tierra ya llevaban 800 años aproximadamente viviendo. Pero al final, ese pueblo que fue introducido a esa tierra, ¿cómo terminó? Destruido. Por lo tanto, nosotros ahora, hermanos, 2500, 2600 años después que tenemos esta palabra, esta historia en la Biblia, tenemos que entender, hermanos, qué fue lo que pasó. ¿Por qué pasó eso? ¿Por qué les pasó eso a ellos? ¿Y qué repercusión tendrá hoy para nosotros esta historia? Entonces viene destrucción y el punto es aquí, ¿por qué fueron destruidos? Si nosotros vamos al capítulo 6, en el verso 7, dice, verso 6 dice, porque así dijo Jehová de los ejércitos, cortad árboles y levantad vallado contra Jerusalén. Esta es la ciudad que ha de ser castigada. Toda ella está llena ¿de qué? De violencia. Literal, hermanos, literal. Usted no sé si usted ha leído el libro de Habacuc. El libro de Habacuc comienza con un reclamo de parte de Habacuc. ¿Y qué le dice Habacuc a Dios? ¿Hasta cuándo? Le dice. ¿Me harás ver toda esta destrucción y esta maldad y esta violencia? Y es que dentro del pueblo, hermanos, era algo increíble la vida que tenía el pueblo en este momento. Prácticamente, estamos hablando que el pueblo vivía aún peor que un pueblo pagano. Imagínense a qué grado había llegado. Entonces, el verso 7 dice lo siguiente: como la fuente nunca cesa de manar sus aguas, así ella nunca cesa de manar su maldad. Injusticia y robo se oyen en ella, continuamente en mi presencia, enfermedad y herida.
Entonces, ¿cómo ve Dios, hermanos, a este pueblo? Dice que como las aguas, como si manaran las aguas. O sea, ya para ellos era algo natural, esa forma perversa de vida. Si vamos al verso 10, dice así: ¿a quién hablaré y amonestaré para que oiga? He aquí que sus oídos son incircuncisos y no pueden escuchar. He aquí que la palabra de Jehová les es cosa vergonzosa, no la aman. ¿No es el mismo reclamo que leímos en el capítulo 7? Mire, vamos a leer capítulo 7, verso 21. Así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel: añadid vuestros holocaustos y vuestros sacrificios y comed la carne, porque no hablé yo con vuestros padres, ni nada les mandé acerca de holocaustos y de víctimas el día que los saqué de la tierra de Egipto. ¿A qué se está refiriendo aquí? Hermanos, Dios había estipulado en la ley que ellos podían sacrificar y tenían que sacrificar holocaustos y sacrificios. Pero cuando menciona aquí que nada les mandé cuando los saqué de Egipto, se está refiriendo a Éxodo capítulo 19. Me gustaría que fuéramos a Éxodo capítulo 19. Recordemos, hermanos, que ellos cuando son sacados por Dios por medio de Moisés de Egipto, son llevados al desierto. Y ellos son llevados al monte Sinaí, al desierto del Sinaí. Y ahí en el capítulo 19, hermanos, en el verso 1, dice así: en el mes tercero de la salida de los hijos de Israel de la tierra de Egipto, en el mismo día llegaron al desierto de Sinaí. Entonces estamos en el Sinaí, ¿sí? Dios ya los había rescatado de Egipto, les había mostrado, hermanos, y ellos ya llevaban 2 meses aproximadamente en el desierto. Dios había sostenido a todo este pueblo, eran aproximadamente unos 2 millones de personas. Y ya estando en el monte Sinaí, les dice en el verso 5 lo siguiente, y a esto se refiere Jeremías en el capítulo 7. Dice: ahora pues, si dieres oído a mi voz y guardares mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. ¿Cuál es la instrucción clara de Dios? Cuando ellos llegan al Sinaí, todavía aquí no, hermanos, les dice algo acerca de la ley de los sacrificios y de los holocaustos. No, lo primero que les dice es: si dieres oído a mi voz y guardares mi pacto. ¿Cuál es el reclamo de Dios aproximadamente 800 años después, más o menos? En el libro de Jeremías les dice en el verso 7, en el capítulo 7, verso 22, porque no hablé, de hecho el verso 21 les dice: así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel: añadid a vuestros holocaustos sobre vuestros sacrificios y comed la carne, porque no hablé yo con nuestros padres, ni nada les mandé acerca de holocaustos y víctimas el día que los saqué de la tierra de Egipto. Mas esto les mandé diciendo: escuchad mi voz, y seré a vosotros Dios, y vosotros me seréis por pueblo, y andad en todo camino que os mande. ¿Para qué? Entonces, lo que Dios les dijo en Éxodo capítulo 19, verso 5, es exactamente esto. ¿Qué es lo que ellos tenían que haber entendido o que entendieron por medio de Moisés en Éxodo capítulo 19? Escucha la voz de Dios. Él será a nosotros por Dios y nosotros seremos su pueblo. Tenemos que andar en todo camino que Él os mande para que nos vaya bien. Él tiene que gobernar nuestras vidas. Tenemos que estar atentos a la voz de Dios. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Por qué viene la destrucción? ¿Por qué al final la destrucción se llevó a cabo? Capítulo 6. La maldad era como río que emanaba de parte de ellos, dice el verso 7. Había injusticia y robo. Verso 10.
He aquí que sus oídos son incircuncisos y no pueden escuchar. He aquí que la palabra de Jehová les es cosa que vergonzosa. No la aman. No había un deseo por Dios, se había perdido el deseo por Dios. No existía en lo absoluto. Yo mencionaba la primera vez que mencionamos el libro de Jeremías acerca del contexto del libro de Jeremías. Hermanos, el libro del contexto de Jeremías comienza, hermanos, con un hallazgo en el templo. ¿Se acuerdan? Segunda de Reyes, capítulo 22, habla acerca de que estaba gobernando el rey Josías y aproximadamente unos 18 años después de que él comenzó su reinado, manda a arreglar algunas cosas allí en el templo, se había agrietado. Y de repente un sacerdote, el sacerdote de ese entonces que se llamaba Hilcías, se encuentra algo ahí, un rollo, se lo encontró, miren nada más. Yo les mencionaba y les decía, como si una persona cuando va a pintar su casa y la va a arreglar, ¿qué hace? Escombras, ¿no? Escombras lo que tienes arrumbado. Y de repente salen cosas que dices, ah, mira, aquí estaba lo que andaba buscando no sé qué día, ¿no? Y se encontraron la ley. Entonces yo les preguntaba y les decía, ¿se imagina entonces cómo vivía este pueblo? Sin la ley de Dios presente en sus vidas. Aquí en el capítulo 6, en el verso 19 dice así. Capítulo 6, verso 19 dice: oye tierra, y aquí yo traigo mal sobre este pueblo, el fruto de sus pensamientos, porque no escucharon mis palabras y aborrecieron mi ley. Por lo tanto, nosotros tenemos que entender, hermano, qué es lo que conlleva a un pueblo que ha dejado y despreciado la ley de Dios y no ha escuchado y está rechazando la voz de Dios constantemente. ¿A dónde lleva ese pueblo? A pecar, a vivir de esta manera corrompida totalmente. Hermanos, estamos hablando de un pueblo que fue comparado en el libro de Isaías, capítulo 1, con Sodoma y con Gomorra. ¿Quiere verlo? Vamos a Isaías, capítulo 1. Isaías profetizó para Judá también, así como Jeremías, pero profetizó aproximadamente unos 100 años antes. Escúcheme, tenemos que tener dimensión de esto. 100 años antes de Jeremías profetiza Isaías aproximadamente. Y se lo está profetizando al mismo pueblo que profetizó Jeremías. En el capítulo 1, verso 2, dice lo siguiente: oíd cielos y escuchad tu tierra, porque habla Jehová, crié hijos y los engrandecí, y ellos se rebelaron contra mí. El buey conoce a su dueño, y el asno el pesebre de su señor. Israel no entiende, mi pueblo no tiene conocimiento. Verso 4. Oh gente pecadora, pueblo cargado de maldad, generación de malignos, hijos depravados, dejaron a Jehová, provocaron a ira al Santo de Israel, se volvieron atrás. Hermano, mire esta descripción, es terrible esta descripción. El verso 4 es terrible la descripción que da Dios acerca del pueblo de Israel. Gente pecadora, cargada de maldad, generación de malignos, hijos depravados. No estamos hablando metafóricamente, hermano. No es una metáfora. Está diciendo y denunciando que este pueblo está viviendo peor inclusive que los pueblos paganos. De hecho, en el verso 10 dice lo siguiente: príncipes de Sodoma, oíd palabra de Jehová, escuchad la ley de nuestro Dios. ¿Pueblo de quién? Mucha gente cuando escucha Sodoma y Gomorra aquí en este pasaje piensa que Isaías se está refiriendo a Sodoma y Gomorra. Hermanos, para este entonces Sodoma y Gomorra ya llevaban más de 1000 años destruidos, más de 1000 años. Entonces, si no está Sodoma y Gomorra como pueblo, entonces ¿a quién se lo están diciendo? Se lo está diciendo al pueblo de Israel, a Judá.
Isaías profetizó en el reino de Judá. Por lo tanto, vemos que 100 años antes de Jeremías, el pueblo estaba corrompido de esta manera. Cuando vamos a Jeremías capítulo 6, ¿cómo está el pueblo? Igual o peor. Hermanos, ahora tenemos que preguntarnos, ¿por qué es así? ¿Por qué el pueblo vive así? Claro, porque la ley de Dios no estaba presente en la vida del pueblo. Porque Dios enviaba profetas y profetas y profetas, y el pueblo no escuchaba su voz, no atendía a la voz de Dios. Consecuencia: vidas malvadas, desenfrenadas y depravadas. Eso es, hermano. Ahora yo me pongo a pensar, si esto le pasó a ellos por olvidar la ley de Dios, menospreciar la ley de Dios, y como dice aquí, abandonaron mi ley y no escucharon mis palabras, y les pasó esto, o sea, su vida se corrompió tanto que vivieron de esta manera y al final fueron destruidos. Yo me pongo a pensar la vida del creyente hoy en día, 1600 años después, y yo me pregunto, ¿qué le pasará a un creyente que dice que vive para Dios, que ha creído en Cristo, y la ley de Dios está olvidada de sus vidas? Que solamente, hermanos, le recuerda que hay una palabra cuando en su aplicación de teléfono le recuerda en una aplicación de Biblia el versículo del día. ¿O no es así? Y esa es toda nuestra interacción con Dios, porque leemos el versículo y decimos, ¡ay, qué bonito! Cuando esa persona se olvida durante 7 días, viene a la iglesia y está aquí y se vuelve a olvidar otra vez. Eso no es comunión con Dios. Eso no es amar la ley de Dios. Eso no es amar la palabra de Dios. Eso no es desear a Cristo. Eso no es tener una comunión con Cristo. No es, hermano. Es lógico entonces que si este pueblo, el olvidarse de la ley de Dios le provocó eso, es lógico que al creyente hoy en día, el olvidarse de la ley de Dios, hermanos, y no tener esa relación con Dios, no amar ese tiempo con Dios a través de su palabra, pues lo lleve a vivir como el mundo. ¿Cuántos de nosotros aquí no vivimos de la misma manera, hermanos? Con los mismos pensamientos del mundo, tomando las cosas del mundo, añorando las cosas del mundo, perteneciendo y siendo parte de las cosas del mundo. El único detalle aquí es que yo les comentaba la vez anterior que, bueno, fuera, y lo digo con cuidado, bueno fuera que este pueblo se hubiera olvidado de Dios en todo aspecto. Pero hay algo peor que olvidarse de las cosas de Dios en todo aspecto. O sea, que hubiera rechazado a Dios, se hubiera olvidado de Dios. No, el problema de este pueblo es que iba al templo a ofrecer sacrificios. Miren nada más. Con esta calidad moral, ética y moral de este pueblo, iba al templo y iba con sus sacrificios y holocaustos. Mire el capítulo 7. Capítulo 7, verso 1 dice: palabra de Jehová que vino a Jeremías diciendo: ponte a la puerta de la casa de Jehová y proclama allí estas palabras. ¿A dónde le dijo Dios a Jeremías que se pusiera? A las puertas de la casa de Jehová. O sea, significa ¿dónde? En el templo. A la puerta del templo. ¿Sí? Y di palabra de Jehová. Perdón, dice palabra de Jehová y di: oíd palabra de Jehová todo Judá. Mire a quiénes le va a hablar. A los que entráis por estas puertas, ¿para qué? Entonces, significa que el pueblo todavía seguía llevando sacrificios al templo. Ahora, pero no debemos de olvidar toda la denuncia que ha hecho Dios de parte de la vida cotidiana de este pueblo. ¿Cómo vivía, hermano? Era un pueblo cargado de maldad, depravados, que su vida se parecía a la de Sodoma y Gomorra. Imagínense,
Pero iban al templo y llevaban sus sacrificios. Hermanos, no hay cosa peor que esto, de verdad se lo digo. Porque una persona que se olvida por completo de algo, en este caso, por ejemplo, de Dios, puedes ir y le puedes decir: oye, vuelve, regresa, mira, recapacita, arrepiéntete. Pero no hay peor cosa que esto, porque a esta persona que está aquí, que está llevando sus sacrificios, que está viviendo como está denunciando Dios, pero que está llevando sus sacrificios, le dices: cambia, arrepiéntete. ¿Y qué te va a decir? ¿Yo me tengo que arrepentir? ¿De qué? Mira, si yo estoy viniendo al templo y estoy entregando mis sacrificios. Entonces, ¿qué piensa de sí mismo? A ver, vamos al capítulo 2. Capítulo 2, hermanos. Capítulo 2 de Jeremías, en el verso 33 dice, verso 34 dice: aún en tus faldas se halló la sangre de los pobres, de los inocentes. No los hallaste en ningún delito. Sin embargo, en todas estas cosas dices. ¿Qué dicen? Soy inocente. De cierto su ira se apartó de mí. He aquí, yo entraré en juicio contigo, porque dices. Entonces ellos, al tener el templo y al llevar sus sacrificios, ¿qué pensaban, hermanos? Que estaban bien. Ponga mucha atención, porque hay un hilo muy delgado en esto. Porque sin duda ellos, ¿qué pensaban? No, si estoy haciendo las cosas como Dios manda. Imagínese. Mientras tanto, Dios veía toda esa corrupción y les estaba enviando profetas tras profetas para decirles que su comportamiento los iba a llevar a la destrucción. Que su forma de vida no reflejaba lo que ellos iban a hacer al templo. Capítulo 7. Verso 3 dice: así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel: mejorad vuestros caminos y vuestras obras, y os haré morar en este lugar. Cambien su forma de vida. ¿Quieren venir y habitar en este templo? Cambien. O sea, ¿qué les está diciendo Jeremías? ¿Qué les está diciendo Dios por medio de Jeremías? Lo que ustedes vienen a hacer aquí, sus sacrificios y todo lo que vienen a darme, no es grato a mí, no me satisface. Reflejen en sus vidas cotidianas lo que en realidad vienen a hacer al templo. ¿Qué dice aquí en el verso 4? Dice: no fíes en palabra de mentira diciendo templo de Jehová, templo de Jehová, templo de Jehová es este. Es mentira lo que ustedes vienen a hacer aquí. Es hipocresía lo que ustedes vienen a hacer aquí. No se fíen de esto. Ustedes dicen: vengo a adorar a Jehová, vengo a rendir a Jehová, vengo a ofrecer a Jehová, pero ustedes no se arrepienten. Hermanos, dentro de la ley de Dios, la ley de sacrificios, se dio, o la ley, vamos a ponerlo así, la ley se divide en dos claras partes, la ley. Por un lado está la ley de los sacrificios y de los holocaustos, pero por otro lado está la ley moral de Dios. Cómo el pueblo se tenía que comportar. Pero estas dos leyes indicaban y mostraban al pueblo algo. Por un lado, la ley de sacrificios y ofrendas, lo que decían y lo que manifestaban es que el pueblo, hermano, necesitaba de un redentor. Necesitaba de un sustituto que pagara por ellos. Cuando nosotros vamos al libro de Levítico, por ejemplo, acompáñeme. Levítico capítulo 1.
Verso 3. Dice: si su ofrenda fuere holocausto vacuno, macho sin defecto, lo ofrecerá. De su voluntad lo ofrecerá a la puerta del tabernáculo de reunión delante de Jehová. Mire el verso 4, dice: y pondrá su mano sobre la cabeza del holocausto y será aceptado para expiación suya. ¿Qué significa esto? ¿Qué significa esto? Hermanos, al poner la mano y sacrificar al animal que tú traías, y aquí dice en el verso 5: y degollará el becerro en la puerta en la presencia de Jehová, y los sacerdotes hijos de Aarón ofrecerán la sangre y la rociarán alrededor del altar, el cual estará en la puerta del tabernáculo de reunión, y desollará el holocausto y lo dividirá en piezas, y los hijos de los sacerdotes Aarón pondrán fuego sobre el altar y compondrán la leña sobre el fuego. Luego los sacerdotes hijos de Aarón acomodarán la pieza, la cabeza, la grosura. El verso 4 dice: y pondrá su mano sobre la cabeza del holocausto y será aceptado para expiación suya. Quiere decir que ese animal en ese momento estaba pagando, estaba siendo un sustituto por él. Por lo tanto, cuando él ponía su mano, imagínese lo que tenía que pensar. Imagínese usted en esa escena, hermano, llevando un sacrificio y poniendo su mano sobre la cabeza del animal y matándolo. ¿Qué tenía que pasar en usted? ¿Preguntas o no? ¿Por qué tengo que hacer esto? Porque este animal tiene que pagar por mí. Entonces, ¿por qué? La Biblia nos enseña que estos sacrificios y estos holocaustos indicaban ¿a quién? A Cristo. ¿Qué significaba? Nadie puede pagar por tus pecados excepto Cristo Jesús. Nadie te puede salvar de tus pecados excepto ¿quién? Un sustituto. Nadie. Tú no puedes pagar por tus pecados. Tú mereces la muerte. Eso es lo que indicaba eso. Y eso tenía que llevar a la reflexión al pueblo para que pudiera vivir de una manera conforme a la ley de Dios, conforme a los mandamientos de Dios. Eso se fue desvirtuando poco a poco, desvaneciendo poco a poco, y entonces vemos ya en el libro de Jeremías que era un pueblo depravado, moral, éticamente, viviendo en injusticia tras injusticia, había robo, etcétera, etcétera. Pero eso sí, llevaba sus holocaustos al templo. ¿Y sabe cómo se veían a sí mismos? Buenos. Nosotros pecado, Jeremías, ¿cómo crees? Somos inocentes. Por eso les mencionaba, no hay peor cosa que esto. Mejor es perderse y entonces volver que estar mal con Dios y pensar que estamos bien. Eso es lo peor. Porque lo que te digamos o lo que Dios nos diga o lo que Dios nos hable a través de su palabra, ¿tú qué vas a decir? ¿O qué vamos a decir? Nosotros estamos bien. Nosotros estamos haciendo las cosas. Aquí estoy, escuchando la voz de Dios. Leo mi Biblia. Entonces, estoy bien con Dios. Vamos a Jeremías, hermanos. Regresemos a Jeremías. Jeremías, capítulo 7. Dice el verso 5: pero si mejorares cumplidamente vuestros caminos y vuestras obras, si con verdad hicieres justicia entre el hombre y su prójimo, y no oprimieres al extranjero,
al huérfano y a la viuda, ni en este lugar derramareis la sangre inocente, ni anduviereis en pos de dioses ajenos para mal vuestro. Os haré morar en este lugar, en la tierra que di a vuestros padres para siempre. Hermanos, ¿qué significa esto? No debemos de confundir. No debemos de confundirnos. No es que tenemos que comportarnos bien. No, Dios no le está diciendo al pueblo que se tiene que comportar bien solamente, sino que tiene que regresar a Dios para poder vivir conforme a la voluntad de Dios. No es que moral y éticamente tienes que comportarte bien, porque hay gente en el mundo que se puede comportar bien, pero no es salva, ¿o sí? No. ¿Qué es lo que Dios le está diciendo al pueblo? Cambia. En otras palabras, refleja quién eres y quién es tu Dios. Ahí está el punto. Vuelve a mí, regresa a mí, cambia tu forma de vivir. Refleja lo que vienes a hacer al templo. Refleja a quién vienes a agradar. Refleja a quién vienes a buscar. Ese es el punto. No es compórtate bien, no, es vuelve a Jehová y vive conforme lo que Dios te está diciendo. Podemos confundirnos y pensar que entonces lo que Dios está diciendo es que un comportamiento bueno o el comportarnos bien o el decir que estamos comportándonos bien, con eso es más que suficiente. No, eso no es la salvación. Es regresar a Jehová, buscar a Dios y buscar su ley. Por eso, hermanos, cuando nosotros vemos este tipo de pasajes, tenemos que preguntarnos acerca de cuál es la diferencia entre este pueblo y nosotros ahora. Este pueblo, hermanos, lo que evidencia es que hay un problema. Hay un problema en el pueblo. ¿Cuál es? El pueblo nunca pudo someterse a la voluntad de Dios por sí solo. No pudo. Consecuencia, se empezó a corromper y terminó siendo destruido. Vuelvo a repetirlo. Hay un problema, hermanos. Lo que evidencia el Antiguo Testamento es que hay un problema. El hombre por sí solo, por el simple hecho que él decida ir a Dios, no lo puede hacer. Por el simple hecho de que él diga, ahora voy a cambiar, no lo puede hacer. ¿Cuántas veces el pueblo no quiso regresar a Dios por la influencia de los profetas y siempre terminó haciendo lo mismo? ¿Por qué? Porque hay un problema. El Antiguo Testamento, todos los profetas nos dicen que hay un problema. El hombre no se puede someter a la ley de Dios por sí mismo. Entonces, lo que plantea Dios, hermanos, es exactamente corregir, o no corregir, es dar solución a ese problema del hombre. ¿Cuál es la solución a ese problema del hombre? Es Cristo Jesús y la obra del Espíritu Santo en él. Eso es lo que menciona aquí. Por eso nosotros tenemos que entender, hermanos, la actitud del pueblo. El pueblo en su carne total quería satisfacer a Dios, quería buscar a Dios. No pudo, nunca pudo satisfacer la voluntad de Dios, nunca pudo someterse a la voluntad de Dios. ¿Por qué? Porque no era guiado por Dios mismo, sino era en su propia carne. Mire el verso 12, dice, 7:12. Andad ahora a mi lugar en Silo, donde hice morar mi nombre al principio, y ved lo que hice por la maldad de mi pueblo Israel. Ahora pues, por cuanto vosotros habéis hecho todas estas obras, dice Jehová, y aunque os hablé desde temprano y sin cesar, no oíste, y os llamé y no respondisteis. Haré también a esta casa sobre la cual es invocado mi nombre, en la que vosotros confiáis,
y a este lugar que di a vosotros y a vuestros padres, como hice así. O sea, ¿qué es lo que está diciendo? También este templo lo voy a destruir. Verso 15. Os echaré de mi presencia, como eché a todos vuestros hermanos y a toda la generación de Efraín. Tú pues no ores por este pueblo, ni levantes por ellos clamor ni oración, ni me ruegues, porque no te oiré. ¿No ves lo que estos hacen en las ciudades de Judá y en las calles de Jerusalén? Y ponga atención, hermano, a lo que ellos hacen. Dice, verso 18: los hijos recogen la leña, los padres encienden el fuego y las mujeres amasan la masa para hacer tortas a la reina del cielo y para hacer ofrendas a dioses ajenos, para provocarme a ira. El capítulo empieza diciendo que iban ¿a dónde? Al templo. Ahora, por un lado está la corrupción moral y totalmente depravada del pueblo, pero por otro lado está que iban a adorar a Dios, pero también en sus vidas cotidianas adoraban ¿a quiénes? A otros dioses. Y en este caso dice ¿quién? A la reina del cielo. ¿Qué es esa de la reina del cielo? Bueno, los estudiosos no se ponen de acuerdo, pero sin duda, hermanos, hablando del contexto del libro de Jeremías, hermanos, no hay otra cosa más que entender que había dos divinidades mayores: Baal por un lado y Asera o Astarte por otro lado. Estos dos dioses eran dioses de la fertilidad, del amor y de la abundancia y de la prosperidad. Y esta diosa del cielo no puede ser otra más que Astarte. Ahora, es interesante, hermanos, que mencione a la familia entera involucrada en la adoración a esta reina del cielo. ¿Qué significa cuando dice que no ves lo que hacen? Dice, los hijos recogen la leña, los padres encienden el fuego y las mujeres amasan la masa para hacer tortas a la reina del cielo y para ofrecer ofrendas a dioses ajenos. ¿Qué significa? Hermanos, significa que culturalmente ya hablando, ya era parte de su entorno, ya era parte de su cotidianidad. Esto significa, hermanos, que esto ya venía de años atrás. El pueblo se fue corrompiendo, escuche, moralmente, y a Dios, hermanos, lo redujo el pueblo al grado de un simple y llano ídolo más. Así de sencillo. ¿Qué opinaba el pueblo de Dios? Para ellos era un Dios más al cual ellos tenían que adorar. Y redujo al Dios creador de los cielos y de la tierra al grado de un Dios de arcilla o de madera. Ahora, vuelvo a preguntar, ¿por qué pasa esto, hermanos? ¿Por qué? Porque no escucharon la voz de Dios, porque se negaron a escuchar la voz de Dios, se negaron a reconocer que ellos estaban pecando, se negaron a reconocer su falta, se negaron a reconocer que les hacía falta volverse a Dios a pesar de sus sacrificios que llevaban al templo. A pesar de todo, hermanos, ellos pensaban que estaban bien. ¿Por qué? Porque la ley de Dios, que es donde nos dice cómo tenemos que vivir, estaba olvidada de sus vidas. ¿Consecuencia? Esto. Viviendo como el mundo, siendo peores que el mundo, y por otro lado, adorando a Dios, pero también adorando a otros dioses. ¿Qué es lo que tenemos que entender nosotros hoy en día? Quiero que vayamos al libro de Romanos, capítulo 8.
capítulo 8, hermanos. Romanos capítulo 8. Verso 1 dice así: ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino que conforme al Espíritu. O sea, en otras palabras, los que están siendo guiados, gobernados, dirigidos por el Espíritu de Dios. Ahora, ¿de qué forma actúa el Espíritu de Dios en nosotros? Guiándonos hacia dónde, hermanos. De hecho, aquí en el capítulo 8, dice el verso 14, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son ¿qué? Hijos de Dios, ¿verdad? ¿Y hacia dónde nos guía el Espíritu Santo, hermanos? Pues nos guía hacia Jesús, hacia su palabra. Es hacia donde nos guía. El libro de Juan, capítulo 14, menciona esto. En el capítulo 16 vuelve a mencionarlo. El Espíritu nos recuerda las palabras de Jesús, nos guía hacia Jesús, que es la verdad. Ahora, si regresamos al capítulo 8, pero verso 2 dice lo siguiente: porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado, ¿y qué? Y de la muerte. Hemos sido librados, hermanos, por medio de la obra de nuestro Señor Jesucristo y la intervención de su Espíritu Santo en nuestras vidas. Hemos sido librados de la muerte y de la destrucción. Verso 3: porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil, ¿qué? Por la carne. Aquí está el punto. ¿Por qué el pueblo, hermanos, no pudo someterse a la voluntad de Dios? Porque no es que la ley fuera débil en sí misma, no. La ley que recordaba, hermanos, recordaba: nosotros somos pecadores. ¿Qué le recordaba la ley al pueblo? No le recordaba otra cosa más que somos pecadores. Y en segundo lugar, si somos pecadores, lo único que necesitamos, o lo que necesitamos para librarnos de ese pecado, es un sustituto. En este caso enfocaban ¿a quién? A Jesús. Jesús es nuestro sustituto. Él pagó por nosotros. Entonces, la ley no era débil en sí misma, sino la ley es débil en el sentido del hombre. Si nosotros no tenemos la obra del Espíritu Santo morando en nuestras vidas, obrando en nuestras vidas, lo que va a pasar en ti y en mí es que vamos a vivir como ese pueblo. Y vamos a estar reflexionando carnalmente y diciendo: ahora sí le voy a echar ganas, ahora sí le voy a echar ganas. Y él pasa el otro día y volvemos a lo mismo. Y otra vez, y vuelve a repetirse: y ahora sí le voy a echar ganas. Y ahora sí le voy a echar ganas. Y otra vez, y volvemos a repetir las mismas cosas. Si tú estás viviendo de esa manera, estás tú tratándolo de hacer todo esto en tu carne. Entonces, ¿cuál es el punto aquí? Verso 3. Dios envió a su Hijo en semejanza de carne de pecado. A causa del pecado, condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Entonces nosotros ahora andamos conforme al Espíritu, porque el Espíritu gobierna nuestras vidas y nos lleva a Dios, nos lleva a Jesús, a amar a Jesús, a amar a la palabra de Jesús, no como ese pueblo que despreciaba su ley, que despreciaba su palabra y no la amaba. ¿Sí se explica, hermanos? Nosotros ahora, por lo contrario, tenemos esto, el Espíritu de Dios en nuestras vidas, por medio del sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, verso 5. Porque los que son de la carne, ¿qué, hermano? Piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu, en las cosas del Espíritu. Entonces ya hay una diferencia.
Ellos entonces pensaban en las cosas de la carne y querían agradar a Dios conforme a la carne. No se puede. El hombre no puede someterse a la voluntad de Dios, hermanos. Por lo tanto, nosotros ahora en Cristo Jesús no buscamos las cosas de la carne, ni andamos en las cosas de la carne. No nos deleitamos con las cosas del mundo. No, buscamos las cosas de Dios. Debes amar a Dios, debes buscar a Dios y su palabra, debes deleitarte en su ley. Esa es la vida que ahora tenemos que tener. ¿En medio de qué? De nuestra cotidianidad. Reflejar al mundo que somos personas que vivimos conforme a la voluntad de Dios. ¿Dónde? En nuestro trabajo, en nuestra casa, con nuestros vecinos, en donde quiera que vayamos. ¿Por qué? No es que nosotros busquemos obtener la salvación por medio de un buen comportamiento, no, sino que ese comportamiento corresponde a lo que ahora soy. ¿Sí, hermanos? Ese comportamiento está anunciando quién soy yo ahora. Esa persona renovada, salvada por medio de Dios y que el Espíritu de Dios está viviendo en mí. Ya no ando conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Verso 6. Porque el ocuparse de las cosas de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu, ¿qué, hermano? Es vida y paz. ¿En qué te ocupas, hermano? ¿En qué nos ocupamos? Y la verdad es que el día a día nos absorbe y terminamos envueltos en todas las cosas del mundo, ¿no? Pero hay que aprender a través de ir a la palabra que en medio de eso, hermano, debe de estar Dios, puede estar Dios, debemos nosotros estar con Dios. Vivir en esa comunión con Dios, vivir y reflejar la voluntad de Dios en medio de esa cotidianidad. Verso 7. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Entonces, un pueblo que desde que salió de Egipto no se pudo someter a la ley de Dios y que al último terminó mezclando todas las cosas con el mundo, la adoración por un lado de Dios, pero por otro lado adoraba a los dioses paganos. Por un lado iba y sacrificaba sus holocaustos y sus ofrendas, pero no repercutían en nada en su vida, sino que seguían siendo moralmente depravados. Había robo, injusticia, despreciaban la ley de Dios, despreciaban la palabra de Dios. Eso es vivir en la carne, hermanos. ¿Por qué? Porque la carne, dice el verso 7, por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. El venir con sacrificios y ofrendas, el venir con cosas hacia Dios como si en nosotros hubiera algo aceptable, como si en nosotros hubiera algo aceptable, que Dios dijera: wow, mi hijo me está dando algo de él. ¿Qué podríamos nosotros darle a Dios, por favor? Un Dios santo, 3 veces santo. Debería darnos vergüenza acercarnos a Dios. Pero ¿sabe por qué nos podemos acercar? ¿Y solamente por quién? Por medio de Cristo. Por medio de Cristo. Y si hoy podemos acercarnos a Dios, hermanos, es por medio de Él, porque por nosotros mismos no pudiera ser. Por lo tanto, tenemos que reflexionar. ¿Qué lugar ocupa la palabra de Dios en nuestras vidas, hermanos? ¿Qué lugar? ¿Qué lugar le das tú en tu cotidianidad? ¿Dónde está esta palabra presente en tus vidas? Porque si no lo está, y si nada más está por momentos esta palabra, cuando vienes aquí,
O cuando tu alerta de tu aplicación de celular te dice que hay un texto bíblico nuevo. Si nada más tu relación con la palabra radica en eso, pues es obvio que estés batallando con el pecado, que es obvio que el pecado te envuelva, gobierne tu vida, que termines viviendo como el mundo, pensando como el mundo, deseando las cosas del mundo. Pero lo peor de todo es pensar que haciendo cosas insignificantes, como venir a la iglesia, por ejemplo, como ofrendar o diezmar, como tú le llames, como hacer algunas cosas o ir a visitar a algún hermano o etcétera, haciendo esas cosas nos podemos ganar a Dios y somos gratos a Dios. Oh, hermano, las obras no salvan. ¿Sabe quién es el único que nos salva? Es Cristo, la fe en Él. Así que, ¿por qué hacemos las cosas? ¿Por qué ellos se equivocaron? Porque no llevaban esas cosas al templo para agradar a Dios. No. Dios ya los había salvado. ¿O no los salvó de Egipto? Ellos ya eran salvos. Ellos tenían que mantener esa relación con Dios y darse cuenta de quiénes eran ellos y pedir perdón por sus pecados a través de esos sacrificios. Nosotros igual tenemos que darnos cuenta, hermanos, quién es nuestra salvación y lo que repercute en nuestras vidas. Ellos no reflejaban lo que eran al mundo, no, se perdieron entre el mundo, se disolvieron entre el mundo. Así literal, se disolvieron. Igual muchos de nosotros pasamos desapercibidos ante el mundo y el mundo no nos reconoce como personas creyentes. El mundo no nos reconoce como personas de Cristo. ¿Por qué? Porque nos disolvemos entre ellos. O sea, en otras palabras, nos mezclamos y somos iguales. No hay diferencia alguna. Este pueblo pasó lo mismo. Entre las naciones del mundo ya se había vuelto en una más. En vez de ser luz de las naciones, se convirtió en la vergüenza. Perdón, hermano, pero esa es la palabra que nos tocó hoy. Y es para todos. Busquemos agradar a Dios, hermano. ¿Cómo? Miren, una muestra rápidamente. Vamos al libro de Pedro, primera de Pedro. Cuando ellos estaban sacrificando y cuando Dios le dio la ley de los sacrificios y las ofrendas, ¿qué es lo que tenían que mostrar a través de esos sacrificios, esas ofrendas? La santidad de Dios. ¿Qué tenían que reflejar? La santidad de Dios. En el libro de Levítico hay una expresión, hermano, que se repite 2 veces. Sed santos porque yo soy santo. Esta expresión del libro de Levítico, que encierra en realidad lo que Dios quería que ellos entendieran a través de los sacrificios y las ofrendas, que ellos llevaban sus animales a sacrificar. ¿Para qué? Para guardar esa santidad de Dios, para reflejar esa santidad de Dios. Esa escena la retoma Pedro en una de sus cartas aquí en primera de Pedro. Y dice el verso 13, por lo tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad por completo la gracia que os traerá cuando Jesucristo se manifieste. Como hijos obedientes, miren lo que dice, como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes tenías estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos, ¿en qué? En toda vuestra manera de vivir. ¿Cómo tenemos que comportarnos? O sea, esa santidad de Dios, hermano, por la cual Él nos reviste, porque no hay otra forma de decirlo, porque la santidad no proviene ni emana de nosotros, no, viene de parte de Dios. Esa santidad la tenemos que reflejar al mundo. Y eso que le dijo Dios al pueblo en el Antiguo Testamento, ahora Pedro se lo dice a la iglesia. Sed santos en toda vuestra manera de vivir. ¿Por qué? En verso 16 leemos juntos, dice, porque escrito está, sed santos porque yo soy santo. Ahora, vayamos al capítulo 2. Capítulo 2, verso 4. Dice,
acercándonos a Él, piedra viva, está hablando de Jesús como piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Verso 5, vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo. Ahora, ¿para qué? Mire, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio ¿de quién? De Jesucristo. Si no amamos a Jesús, si no buscamos y anhelamos a Jesús, si no buscamos su palabra, la palabra de Jesús, si no atesoramos la palabra de Jesús, nosotros no podemos acercarnos a Dios aceptablemente. No podemos. ¿Sí se explica, hermanos? Si tú lo quieres hacer por tus propios esfuerzos y piensas que tus esfuerzos van a llegar a Dios y Dios va a decir, ay, qué bárbaro, cómo se esforzó mi niño, mira, aquí está, no quería venir a la iglesia, pero vino, mira, no, le vamos a dar un premio. Si tú piensas que Dios piensa así, no, hermano. ¿Por qué podemos ser gratos a Dios? Es por medio de Jesús, de buscar a Jesús, de amar a Jesús, de amar su palabra, de buscar y deleitarnos en su palabra. Es por medio de eso. Ahora, cuando Pedro está hablando de esto, en un sentido real en la vida de los creyentes, Pedro lo que le está diciendo es esto. Ahí en el capítulo 2, en el verso 9 dice así: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Ahora ustedes deben de, como pueblo escogido, real sacerdocio y nación santa, ahora entonces deben de anunciar las virtudes ¿de quién? De aquel que nos llamó de su luz. Nosotros somos ahora los que mostramos al mundo, hermano, ¿quién es Dios? Así como el pueblo de Israel. Ahora, ¿cómo? Verso 11. Amados, yo os ruego como extranjeros y peregrinos que os abstengáis de los deseos carnales que batallan con el alma, manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles, para que en lo que murmuran de vosotros como a malhechores, glorifiquen a Dios en el día de la visitación al considerar vuestras buenas obras. No que me voy a portar bien para ganarme el cielo, no, el cielo solamente podemos tenerlo por medio de Cristo y de la fe en Él. Pero ahora debo de reflejar que ese Jesús ha llegado a mi vida y que la obra del Espíritu está obrando en mí, que ahora soy salvo y pertenezco a un reino celestial. Ahora lo debo de reflejar. ¿Cómo? Entre el mundo. ¿De qué manera? Para que ellos vean mis buenas obras. ¿Cómo? Manteniendo, dice aquí, buena vuestra manera de vivir entre los gentiles, buscando a Dios, deleitándome en Dios, buscando siempre las cosas de Dios. Hermano, si no es así, hay un problema. Si tú no amas a Dios, si tú no amas a Cristo y amas su palabra, hay un problema. Y el problema se corrige con Jesús y con la obra del Espíritu Santo en nosotros. Veamos ¿dónde terminó este pueblo? ¿Cómo terminó este pueblo? Y lo que lo llevó a terminar así. Veamos ahora la obra que Dios ha hecho en nosotros y la forma en que Dios obra en nosotros ahora. Pero si no está obrando de esa manera Dios en nosotros, es momento de arrepentirse y de buscar a Dios verdaderamente. No de que le voy a echar ganas ahora sí. No, mi hermano. Es, Señor, me arrepiento de lo que estoy viviendo y como soy, a pesar del tiempo que lleve yo como cristiano, indiscutiblemente.